Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de Filosofía de la Historia a Distancia. Esta semana vamos a atender a la propuesta de Augusto Comte, quien es uno de los representantes más importantes de la filosofía especulativa de la historia, que precisamente generó su propuesta a través de su filosofía positiva y de su establecimiento específico de la ley de los tres estados. Ustedes ya leyeron un poco acerca de la propuesta de Augusto Comte, de su ley de los tres estados, y espero que puedan ir relacionando lo que leyeron con lo que van a ver en estas diapositivas. Como dijimos, Augusto Comte fue uno de los representantes más importantes de la filosofía especulativa de la historia. Es decir, de esa vertiente de la filosofía de la historia que se interesa por la finalidad y sentido último de la totalidad del devenir histórico. Es decir, que considera que todos los acontecimientos históricos de fondo expresan el desenvolvimiento de un plan oculto y que el desarrollo histórico puede ser considerado como un avance progresivo hacia un fin más o menos determinado. Comte es entonces uno de los representantes de la filosofía especulativa de la historia, uno de los más importantes del siglo XIX. Fue un filósofo francés que nació en Montpellier en 1798 y falleció en París en 1857. Por su fecha de nacimiento se darán cuenta que seguramente su vida se vio afectada por las consecuencias de la Revolución Francesa, que se había dado había culminado unos años antes. Estudió medicina en la Facultad de Medicina de Montpellier, como también lo harían muchos positivistas posteriores. Recordarán en el caso de México a Gabino Barreda, quien es considerado el positivista mexicano más importante y estudió también medicina. Todos ellos inician por este tipo de estudios de medicina, de física, de biología, y posteriormente transitan a estudios de tipo derecho o filosófico. De 1817 a 1824 trabajó como secretario del conde Anguy de Saint-Simon y este era un personaje muy renombrado en la sociedad francesa porque destacó por su estudio científico de la sociedad, la moral y la política. Es decir, el conde Anguy de Saint-Simon se caracterizó por tratar de aplicar el método científico al estudio del fenómeno humano en sus aspectos más complejos, la sociedad, la moral y la política. Por supuesto, Augusto Comte va a dar continuidad a este afán por aplicar el método científico al mundo humano. Augusto Comte es considerado el padre del positivismo. El positivismo, entonces, es de cuño francés y es también el considerado padre de la sociología. De hecho, el término sociología no existía antes de Augusto Comte. Es él quien lo establece y esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. La propuesta filosófica de Augusto Comte se caracteriza también por oponer el naturalismo y el cientismo al espiritualismo y la metafísica. Por naturalismo estamos entendiendo aquí, por una parte, la consideración del ser humano como criatura natural y el abandono de la consideración del ser humano como creación divina. El hombre se entiende entonces como parte de la naturaleza. Se pone el acento en la idea de la naturaleza, un poco como lo había entendido Kant, como sistema de fines y de leyes concatenados entre sí. El naturalismo, específicamente atendiendo al ser humano, va a considerar que este es primordialmente cuerpo y criatura natural. No se va a fijar tanto en su componente alma o componente espíritu. Algunos naturalistas incluso niegan la existencia del alma humana,
pero en lo que están todos ellos de acuerdo es centrarse en el hombre como corporeidad. Si consideran al hombre como criatura natural, van a considerar que éste está sujeto en algún grado a las leyes de la naturaleza. Es decir, que gran parte de la existencia humana y de sus actividades se van a entender en última instancia a través de las propuestas generadas por la física, la química y la biología. Ustedes recordarán que son precisamente esas tres las ciencias naturales por excelencia: física, química y biología. Física destacando entre todas las demás por ser la más formal, la más abstracta y la que abarca a el objeto de estudio naturaleza de un modo más amplio. El cientismo o cientificismo se va a entender como ese acento desmedido que se coloca sobre la ciencia al considerarla una de las únicas o la única vía válida para generar conocimiento. El cientismo o cientificismo entonces va a considerar que el medio último para conocer la realidad es la ciencia. Y van entonces, Comte va a oponer el naturalismo y cientismo al espiritualismo y la metafísica. Por espiritualismo vamos a entender aquí aquella doctrina filosófica, corriente filosófica, que afirma la existencia del espíritu, sobre todo del espíritu humano, y considera que cualquier concepción antropológico-filosófica, cualquier concepción filosófica del hombre, tiene que considerar al espíritu como uno de sus factores o elementos más importantes. Por otro lado, tenemos la metafísica, en este caso, entendida como el estudio de aquello que se encuentra más allá de lo físico. El estudio de aquello que no puede ser corroborado por medio de la experiencia sensible. Y entonces, de este modo, entendemos que Comte y su propuesta positivista está a favor del naturalismo, del cientismo y en contra del espiritualismo y la metafísica. De 1826 a 1842 impartió un ciclo de conferencias que titularía Curso de Filosofía Positiva. Nótese que aquí ya está utilizando el término filosofía positiva, es decir, la filosofía que se fija sobre el dato experiencial, el dato de información dado a través de la experiencia sensible, como la base y el fundamento de todo proceso generador de conocimiento. No es filosofía positiva en el sentido de hay que ser positivos en contra de ser negativos, optimista o algo parecido. Filosofía positiva refiere a positivo como afirmativo y fáctico y refiere a el dato experiencial, el dato dado a la experiencia como un dato positivo, un dato fáctico dado que se puede afirmar. Este ciclo de conferencias sería posteriormente publicado entre 1830 y 1842. En 1845 conoce a una mujer de la que se va a enamorar perdidamente, Clotilde Vaux, y esto no es un evento fortuito en su vida, por el contrario es algo muy importante porque va a ser la influencia de esta mujer la que va a propiciar un cambio en la filosofía positiva de Comte y lo va a impulsar a matizar algunas de sus propuestas. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Finalmente, en 1848 y a partir de la influencia de Clotilde Vaux, va a adicionar a su propuesta de filosofía positiva una noción que él denominó religión de la humanidad. La vamos a ver en estas siguientes diapositivas. ¿Cuáles son las constantes de su pensamiento? Las constantes de su pensamiento
pueden entenderse bajo 3 categorías: sus presupuestos, su ideal y el medio para conseguir ese ideal. Es decir, punto de partida, presupuestos, ideal, punto de llegada y medio para llegar de punto A a punto B, punto de partida a punto de llegada, que es el medio. Los presupuestos son los siguientes y se van a dar cuenta que son muy parecidos a los presupuestos que nosotros vimos a inicio de semestre como propios de la filosofía especulativa de la historia. Número 1. Considera que la naturaleza humana es plenamente definible en todos sus aspectos. Esto va de acuerdo a su visión naturalista del hombre. El hombre como criatura natural que puede ser explicado por las leyes naturales, que puede ser explicado por el enfoque de la física, la química y la biología, y lo que sostiene es que todo lo propio del hombre es susceptible de conocimiento claro. No hay nada en el hombre oscuro, opaco, que escape a la investigación científica. Por supuesto, aquí están dejando fuera realidades o elementos como el alma y el espíritu, que para ellos eran en realidad ficciones que obstaculizaban el pleno conocimiento de lo humano. Segundo, postula la absoluta unidad antropológica y social. Es decir, va a considerar que la naturaleza humana es la misma en todos los hombres, de todas las regiones y todas las épocas. Se puede hablar del hombre en su totalidad como género humano o como humanidad, que se está desenvolviendo del mismo modo en su totalidad. Es decir, el desarrollo humano no se da en los individuos, no se da en una parte y después en otra, sino que todo el género humano y toda la humanidad se va desarrollando a la par. Tercero, afirma la existencia del progreso en la historia. Este es uno de sus presupuestos más importantes. No se preocupa por justificar su afirmación del progreso en la historia, sino que lo presupone. Es decir, da por sentado que el desarrollo humano está avanzando progresivamente hacia estadios cada vez mejores. Su ideal. ¿Cuál es el ideal de su filosofía especulativa de la historia? ¿Qué es lo que se va a dar a final de cuentas al final de todo este desarrollo histórico? El ideal será lograr una reforma profunda de la sociedad en su totalidad. Lo que se está dando a lo largo de la historia es una reforma de la sociedad toda en lo más profundo. Y a lo que se va a llegar en última instancia, nos dice, es a la unidad social altruista. Es decir, a la unidad de todo el género humano, todos los hombres de todas las regiones trabajando de modo conjunto con un carácter altruista. ¿Qué es lo altruista? Lo altruista está íntimamente relacionado con lo caritativo, con el desinterés. En este caso, para no utilizar el término caridad, que es cercano a la religión, altruista está refiriendo a hacer el bien a otros de modo desinteresado. Es decir, buscar el bien del otro sin provecho para uno mismo. Lo que entonces Comte sostiene que se dará al final de la historia es la unidad social altruista. La unidad de todos los hombres trabajando de modo conjunto, preocupándose unos por otros de modo desinteresado, es decir, una forma de organización social perfecta, tranquila, pacífica. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para lograr esta unidad social altruista? El medio es el desarrollo de la ciencia positiva. La ciencia positiva y su evolución son consideradas como la condición de posibilidad para alcanzar dicha reforma y para fomentar el orden y progreso colectivos. Entonces, los presupuestos son nuestro punto de partida. El ideal, el punto final del desarrollo histórico, y el medio que ayuda a que el hombre atraviese del punto de partida al punto de llegada es la ciencia positiva y su desarrollo, es decir, cientismo, confianza desmedida en el alcance de la ciencia.
La sentencia más importante de Augusto Comte y su positivismo va a ser la siguiente: amor, orden y progreso. Seguramente esta les es conocida. Amor como principio, orden como base, progreso como fin. Y aquí lo importante es que al amor lo está entendiendo como preocuparse por el otro de modo desinteresado. El orden es aquí referido como el orden científico y el orden social determinado gracias a la ciencia. El progreso refiere a este presupuesto según el cual Comte estamos avanzando necesariamente hacia estados, edades, fases mejores cada vez. Amor, orden y progreso. Seguramente les parece conocido. Se tradujo aquí en México a libertad, orden y progreso por los liberales y por Gabino Barreda. En Latinoamérica, sobre todo es en Brasil, donde persistió como amor, orden y progreso. Y ustedes recordarán que precisamente en la bandera de Brasil aparece un globo terráqueo abrazado por un listón que precisamente señala estas palabras: amor, orden y progreso. Es decir, el positivismo, esta doctrina que nació con Augusto Comte en Francia, tuvo un peso muy importante en América Latina, sobre todo en Brasil de modo más directo, y después en México, aunque con ciertos cambios. Sigamos entonces con la propuesta específica de Comte y dejemos a un lado a Latinoamérica. La primera etapa, la etapa de los opúsculos de filosofía social, estaba de 1820 a 1826 y esta etapa abarca el periodo en el cual Augusto Comte se formó bajo la tutela del conde de Saint-Simon. Ya hablamos un poco acerca de y de su afán por estudiar al fenómeno humano por medio del método científico. Bajo la tutela del conde de Saint-Simon, Comte va a esbozar su ley de los 3 estados, que es una de sus propuestas más importantes, y va a realizar esto entonces con la ayuda de Saint-Simon y con la influencia de Augustin Thierry, que era también alumno del conde de Saint-Simon y que era famoso por su afán de reflexionar sobre el estado ideal de la sociedad humana. Es decir, los 3, conde de Saint-Simon, Thierry y Comte, van a estar preguntándose por cuál sería el estado ideal de la sociedad humana y cómo llegar a él. En el caso de Comte, el modo para llegar a ese estado ideal es la ciencia. ¿Qué más? En esta etapa, Comte expresa su ideal de transformar la sociedad europea de su tiempo en lo teórico y no así tanto en lo práctico. Aquí se refleja entonces ese afán de pensar lo ideal y de transformar la realidad, lo real de la sociedad europea para que se dirija hacia ese escenario ideal. De esta etapa, el escrito más importante son los opúsculos que escribió en 1820 a 1824, que se dividen en 6 partes. En su segunda etapa, la etapa de la visión de la filosofía como una sistematización enciclopédica de las ciencias positivas, encontramos una recuperación de ese afán enciclopédico que fue propio de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que se había dado a finales del siglo XVIII, recuerden, fue cercana al enciclopedismo. ¿Y qué es el enciclopedismo, el afán enciclopédico? Si no, traten de pensar en lo que es una enciclopedia, ese conjunto de libros que tienen ustedes en casa. Lo enciclopédico, el afán enciclopédico refiere a ese anhelo, ese intento de conjuntar y ordenar todo el conocimiento generado por el hombre. Lo enciclopédico pretende ser totalizante, amplio, casi omniabarcante respecto al conocimiento humano. Y aquí lo que nos está diciendo Comte es que en esta etapa él sostiene que la función de la filosofía precisamente es conjuntar, reunir,
ordenar y sistematizar todo el conocimiento generado por el hombre, y en este caso en específico, el conocimiento generado por el hombre válido es únicamente el de las ciencias positivas. Es decir, la filosofía tiene que cumplir la función de ordenar sistemáticamente todo el conocimiento generado por las ciencias positivas, de tal modo que la filosofía queda, en cierto sentido, subordinada o supeditada a el papel más importante que cumplen las ciencias positivas. Durante este periodo genera su doctrina filosófica propia, es decir, el positivismo. Recuerden, Comte es el padre del positivismo. Antes de él no se habla de positivismo cabalmente. Dicha filosofía propia la va a expresar en conferencias, en su actividad docente y en múltiples publicaciones. De esta época, la publicación más importante va a ser el curso de filosofía positiva, que como ya habíamos mencionado, es resultado de ese ciclo de conferencias que dio de 1826 a 1842, que se compuso de 72 sesiones en estos 16 años. Los inició en 1826, pero los tuvo que interrumpir durante un tiempo, las tuvo que interrumpir durante un tiempo, estas sesiones, porque presentó un fuerte desequilibrio mental que de hecho lo llevó a ser recluido voluntariamente, pero recluido en instituciones de salud mental. Saliendo de estas instituciones, retoma el ciclo de conferencias en 1829 y las concluye hasta 1842. Es decir, inician en 1826, las interrumpe al poco tiempo, las retoma en 1829 y las finiquita en 1842. Precisamente las irá publicando casi de modo simultáneo entre 1830 a 1842 en 6 volúmenes. La tercera etapa fue la etapa de su relación con Clotilde Vaux, que fue de 1845 a 1857. Como les había comentado, esta mujer llega a su vida y le da cierta paz, cierta tranquilidad después de un periodo importante de problemas mentales. Y es esta tranquilidad y paz la que le permite revisar su obra, ampliarla, corregirla y también hacer algunas adiciones importantes. Durante este periodo coloca un acento importante en la aplicación del método científico al fenómeno social. Esto constituye uno de los aportes más importantes del pensamiento de Comte, y durante esta etapa también encontramos la introducción de su peculiar visión religiosa, ya que considera a la filosofía positiva, esta filosofía basada en el dato positivo, es decir, el dato entregado por la experiencia sensible, como una doctrina intelectual que posibilita una religión completamente inmanentista. Y ustedes saben, por lo que ustedes han visto en otras clases y por cosas que han visto también en su vida diaria pegada a la religión, que precisamente en la religión se da una mediación, un vínculo entre lo inmanente y lo trascendente, entre lo profano y lo sagrado, así como entre lo humano y lo divino. Lo que hizo entonces Comte fue atender a la religión centrada únicamente en uno de los polos de todas estas mancuernas. Es decir, respecto a la mancuerna inmanente trascendente, va a negar toda trascendencia, se va a centrar en lo inmanente, va a también centrarse en lo profano y negar nuestro conocimiento, nuestro posible conocimiento de lo sagrado, y se va a centrar en lo humano, haciendo pasar lo divino a un segundo plano, del cual se considera no podemos tener certeza alguna. Es decir, enfatiza lo inmanente, lo profano y lo humano. A esto le llama una religión de la humanidad, completamente inmanentista, desprovista de todo factor de trascendencia, desprovista de cualquier consideración
del fundamento de la existencia de cualquier idea de Dios, sino centrada en la relación, en el vínculo que se da entre los hombres, que constituye una parte importante de la religión. Es decir, retoma la religión únicamente en lo que refiere al ámbito humano, desapegado de lo divino. Sin embargo, esta religión de la humanidad, como su nombre lo dice, que se centra en el ser humano, va a seguir mucho del esquema propio de cualquier religión. Va a tener su propio dogma, sus propios ritos, sus propios profetas y sus propios santos. Tanto así que Comte se considera a sí mismo como un profeta, es decir, como aquel que revela la verdad de esta religión. Y va a tener también santos, solamente que estos son distintos. Entre ellos encontramos a Newton, a Galileo, a Shakespeare, a Dante y también a Clotilde Vaux. Ustedes saben que Newton y Galileo son de los representantes más importantes del gran impulso que tuvo la ciencia natural y que se destacaron por sus avances científicos. Newton en cuanto a la ley universal de la gravitación, Galileo en cuanto al cambio de paradigma hacia un cambio de paradigma de la concepción universal hacia un paradigma heliocéntrico. Shakespeare y Dante son representantes de las letras, de la cultura más depurada humana, y Clotilde Vaux es, por supuesto, esa musa, esa santa que inspira a el profeta Comte a difundir la verdad de la religión de la humanidad. De esta etapa, la obra que destaca es Sistema de Política Positiva y Tratado de la Institucionalización de la Sociología de la Religión, que consta de 4 volúmenes publicados entre 1851 y 1855. Esta noción de la religión de la humanidad va a ser de las más criticadas del aporte de Comte, porque se considera que realmente no es una religión si no está dotada de ese aspecto de trascendencia y si no toma en cuenta el fundamento de la existencia, que sería lo divino. Ahora, en cuanto a su cientismo o cientificismo, dijimos que el cientismo o cientificismo consiste en el acento desmedido del alcance de la ciencia para explicar la totalidad de la existencia. Es decir, es una consideración de la ciencia como el único medio válido para generar conocimiento certero sobre lo que existe. Sin embargo, ese cientismo o cientificismo, que es propio de la filosofía positiva de Comte, incurre en varios reduccionismos. ¿Qué son los reduccionismos? Son el intento por explicar el todo por una parte. Es decir, atender a una totalidad compleja, pensando que la posibilidad de explicarla se da solamente por uno o unos cuantos de sus elementos. El cientismo de Comte incurre en un reduccionismo epistemológico, según el cual el saber verdadero y válido solo es aquel que proviene de los hechos observables, experienciables o positivos. Es decir, todo el fundamento del conocimiento humano tiene que situarse en los hechos observables, en los datos dados a la experiencia, es decir, en el dato positivo. Aquí lo que está haciendo es negar la metafísica. Metafísica en el sentido de lo metafísico, lo más allá de lo físico, aquello que no es susceptible de experiencia sensible. Todo aquello que no puede ser experimentado de modo sensible ni comprobado sensiblemente queda fuera del ámbito de la ciencia, queda expulsado del edificio científico. Y nos dice, existen distintas clases de objetos de conocimiento, físicos, químicos, biológicos, sociales. Es decir, se puede aplicar el método científico, que es también el único válido para generar conocimiento verdadero,
a la realidad entendida como objeto físico, químico, biológico o social. Incurre también en otra forma de reduccionismo, el reduccionismo ontológico, el cual considera que la totalidad de la existencia se puede explicar como ordenada bajo un conjunto limitado y pequeño de leyes invariables. Es decir, aquí vemos la aplicación de la explicación del todo por la parte. La totalidad de la existencia se explica por unos cuantos principios o leyes que son invariables. Ahora, ¿qué son las leyes? Las leyes para Comte son la expresión general de las regularidades o relaciones constantes de sucesión, similitud observadas en la constitución y curso de los fenómenos. Es decir, es el resultado de la observación, de la aplicación del método científico y es la abstracción, por así decirlo, de los patrones comunes, las relaciones constantes y las regularidades que observamos en los fenómenos que nos rodean. Esto se va a explicar con mucha mayor claridad si atendemos a lo que constituye el método científico. Ustedes ya han visto esto pues desde la secundaria, la preparatoria, etc. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Número 1, observación. ¿Observación de qué? De fenómenos particulares de lo que nos rodea. En la observación está implícita la experiencia sensible. La observación refiere a los datos positivos, los datos dados a nuestra experiencia sensible. El segundo paso del método científico es la formulación de hipótesis, es decir, la formulación de una explicación provisional, hipotética, que explica cómo se da el fenómeno observado. ¿Qué es lo que subyace a ese fenómeno observado? Después viene el tercer paso del método científico, que es la experimentación. Es decir, establecer escenarios controlados para reproducir el fenómeno que hemos observado, pero ahora, como dijimos, de modo controlado, y comprobar si nuestra hipótesis es adecuada o no. Como resultado de la experimentación, tenemos escenario A, la comprobación de la hipótesis. Es decir, pudimos reproducir el fenómeno observado en un escenario controlado por nosotros. La hipótesis se comprueba y deja de ser hipotética. Ya no es hipótesis, sino tesis. Ya no es hipotética, sino categórica, afirmativa. Es decir, no provisional, sino afirmativa. Escenario B de la experimentación. No logramos comprobar la hipótesis, es decir, no logramos reproducir el fenómeno observado y entonces lo que tenemos que hacer es volver a iniciar. Volvemos a observar, formular hipótesis, establecer experimentos, etc. Lo que aquí nos interesa sobre todo es el escenario A, cuando nuestra hipótesis se comprueba. Porque cuando se comprueba, dijimos, ya no se formula como hipótesis, como conocimiento hipotético o provisional, sino como afirmativo y categórico. Y el modo de expresarlo es precisamente a través de fórmulas y leyes. Y aquí nos dice Comte, las leyes son la expresión general de las regularidades o relaciones constantes que observamos en la constitución y curso de los fenómenos. De su lado derecho, encontrarán un esquema que nos ayuda a entender este momento específico del método científico. Del lado inferior tenemos pequeños recuadros que están representando a los fenómenos particulares. De ahí la P que se encuentra en esos pequeños recuadros. A estos fenómenos particulares de los cuales conocemos por medio de nuestra experiencia sensible, abstraemos por medio del método científico leyes y fórmulas de valor universal.
Por eso pongo aquí estas líneas ascendentes que están representando metafóricamente la abstracción de las regularidades y relaciones constantes en fórmulas y leyes de valor universal. Es decir, partimos de lo particular y terminamos en lo universal. Aquí encontramos entonces, digamos, el primer aspecto de la aplicación del método científico. Aquí estamos siguiendo un método inductivo. Y entonces lo que nos está representando esto es que estamos atendiendo inicialmente a la observación de fenómenos particulares y posteriormente generamos leyes y fórmulas de valor universal que ya no refieren a los hechos dados en cierto espacio y cierto tiempo, como sí los fenómenos particulares, sino a elementos de conocimiento que describen a la realidad independientemente del tiempo y del espacio. Eso es algo muy importante, característico de la universalidad de las leyes. Las leyes describen relaciones, describen dinámicas que no se dan solamente en un tiempo y en un espacio, sino en todo tiempo y todo espacio. La expresión más acabada de las leyes, de la universalidad de las leyes, es la ley universal de la gravitación, que aplica para todo tiempo y para todo espacio. Sin embargo, este paso de lo particular a lo universal, representado en el diagrama de la derecha, constituye solamente el primer aspecto de la aplicación del método científico. Diapositiva es exactamente la misma que la anterior, lo único que cambió es el esquema del lado derecho. De lo que se pueden dar cuenta es que este esquema ahora es distinto porque las flechas no van de lo particular a lo universal, sino de lo universal a lo particular, y estamos aquí atendiendo a un método deductivo. Esto se da cuando ya hemos generado fórmulas y leyes de valor universal y después vamos a aplicarlas prácticamente a nuestra realidad, a nuestro medio ambiente para buscar controlarlo. La ley de la gravitación universal, que es una formulación de alcance universal, nos sirve para una vez que la hemos formulado, buscar darle aplicación en otros entornos particulares y generar provecho. Un ejemplo de esto es la consideración de la ley universal de la gravitación para la generación de tecnología que nos permita, por ejemplo, edificar presas en las cascadas de agua. Por la ley de la gravitación universal sabemos que el agua va a continuar cayendo. El agua se va a dirigir por esa ley de la gravitación hacia el cuerpo de mayor masa, que es la Tierra, y eso quiere decir que entonces el agua no va a salir disparada a la atmósfera o llegando al risco va a seguir una línea horizontal, sino que por lo contrario se va a precipitar hacia abajo por la ley de la gravitación universal. Cuando sabemos esto, entonces vamos a las cascadas de agua y aprovechamos el conocimiento de lo que ya sabemos que va a pasar para colocar ahí una presa hidroeléctrica y aprovechar el movimiento del agua para generar energía eléctrica. A esto se le considera la relación entre ciencia y tecnología. Ciencia en relación con los pasos que mencionamos: observación, formulación de hipótesis, experimentación y comprobación de la hipótesis en tesis. Pero la tecnología tiene que ver con la generación de medios prácticos y materiales para utilizar ese conocimiento de valor universal para generar provecho para la vida humana. Esto tiene que ver con los últimos dos puntos de esta diapositiva: la previsión racional y el carácter útil. Nos dice, la formulación de dichas leyes de valor universal científicas, hace pensar al hombre que puede prever los fenómenos que se presentarán en el futuro. Por ejemplo,
sabe que el agua en las cascadas se va a seguir precipitando hacia la tierra y no que va a salir disparada o que va a dibujar una trayectoria horizontal. Las leyes llegan a prevalecer sobre la particularidad de los hechos observados. Es tanta la confianza que depositamos sobre la universalidad de las leyes que los científicos, cientistas, aquellos que depositan excesiva confianza en la ciencia, empiezan a omitir o ignorar la importancia de los hechos particulares observados y empiezan a enfatizar solamente la importancia de la formulación o ley universal. ¿Por qué? Porque esta nos permite prever y predecir el futuro. Esto precisamente, dijimos, tiene su correlato en la tecnología que busca generar medios prácticos y materiales para el provecho humano. De aquí viene el carácter útil. Todo este conocimiento, todas estas leyes y fórmulas de valor universal no se quedan ahí intocadas, sino por el contrario, el hombre las utiliza para prever situaciones futuras y tomar cartas en el asunto, para generar acción que redunde en provecho humano. Nos dice aquí, la ciencia es el único medio posible, según Comte, para aumentar el poder del hombre sobre la naturaleza, porque le posibilita controlarla y modificarla a su favor. Aquí entonces encontramos el motivo del cientismo o cientificismo de Comte, el motivo de su desmedida confianza en la ciencia por cualquier otra forma de generación de conocimiento como la metafísica, la religión, el arte, la historia. La ciencia es lo más importante porque está basada en el dato positivo, el dato dado a la experiencia sensible, porque nos genera conocimiento de valor universal, como las leyes y las fórmulas, porque posibilita el dominio de la naturaleza, porque es útil y porque sus sentencias son objetivas, es decir, que no dependen de la perspectiva de este o aquel hombre, de la opinión de esta o aquella persona, sino que permanecen siendo válidas a pesar de las ideologías particulares. Una vez que ya hemos hablado acerca de la idea que Comte tenía de la ciencia y de su cientismo o cientificismo, en referencia a la confianza desmedida que colocaba sobre la ciencia, es necesario hablar ahora del concepto de filosofía que tenía. Como ya habíamos señalado anteriormente, para él la filosofía va a quedar supeditada o subordinada a la importancia de la ciencia. Las ciencias naturales, las ciencias positivas, basadas en el dato positivo, van a ser el medio que va a ayudar al hombre a alcanzar su fin último, esa sociedad unitaria, altruista y perfecta. De tal modo que la filosofía lo único que tiene que hacer al respecto es ordenar, sintetizar y jerarquizar los resultados de la ciencia. Y así lo dice, le atribuye a la filosofía un carácter enciclopédico y sistemático, porque coordina las distintas ramas del saber después de estudiar metódicamente las mutuas relaciones entre las ciencias positivas particulares. Es decir, una vez que las ciencias ya han realizado su labor específica, cada una de ellas, de generar conocimiento sobre cierto ámbito de la existencia, entra en función la filosofía, quien recupera esos resultados, los articula, los ordena y los jerarquiza sistemáticamente. Es la filosofía también la encargada de determinar los alcances y límites de cada ciencia positiva particular. Pero de todos modos, su función sigue estando sujeta por completo a la labor de las ciencias positivas particulares. Por eso se dice que esta tiene un carácter enciclopédico y sistemático. Enciclopédico, como habíamos dicho, porque conjunta, ordena y jerarquiza.
el conocimiento válido generado por las ciencias positivas particulares. Da unidad a las ciencias al jerarquizar y organizar el saber bajo el criterio lógico que parte del saber más simple hasta el más complejo. Es decir, la sistematización de los resultados de las distintas ciencias positivas particulares va a realizarse bajo un criterio específico. Y ese criterio es el criterio lógico que nos indica que tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo, del saber simple al saber más complejo. Y esto tiene que ver con los grupos bajo los cuales organizó a las distintas ciencias particulares positivas. Nos dice, existen solamente dos grupos de ciencias que estudian a la naturaleza entendida como física. Es decir, aquellas que estudian a los hechos inorgánicos y aquellas que estudian a los hechos orgánicos. Los hechos inorgánicos aquí se están refiriendo como aquellos que no están asociados con la vida. En la actualidad, lo inorgánico tiene que ver con la composición específica de la materia en la que está involucrada en ciertos hechos. Es decir, que no tengan relación con ciertos elementos químicos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, etc. Pero aquí Comte está entendiendo a los hechos inorgánicos como aquellos que no están relacionados con el fenómeno de la vida, mientras que los hechos orgánicos son aquellos que sí están relacionados con el fenómeno de la vida. Estos van a ser entonces los dos grandes grupos, ¿no? Las ciencias que estudian a los hechos inorgánicos, que se van a nombrar, se van a ordenar bajo el gran rubro física inorgánica, y las ciencias que estudian a los hechos orgánicos, que se van a agrupar bajo el gran rubro física orgánica. Nos dice Comte, estos son los únicos dos grupos existentes de ciencias que van a parcelarse o subdividirse, pero tienen todas ellos como base la misma, que es la matemática abstracta y concreta. Para Comte, la matemática abstracta y concreta no es precisamente una ciencia, sino la lógica, el lenguaje que utiliza la ciencia para expresarse. Es, por así decir, los elementos, las herramientas fundamentales de la ciencia que no son propiamente ellos ciencia. Ahora, tenemos la base que es la matemática abstracta y la matemática concreta. A partir de ella, el hombre elabora, investiga y genera distintos tipos de ciencias particulares que se ordenan, dijimos, bajo el grupo física inorgánica y física orgánica. Dentro de la física orgánica encontramos a la física celeste y la física terrestre. Es decir, física celeste es aquella que refiere a el movimiento e interacción entre los cuerpos no vivos de tipo celeste, como el Sol, la Luna, los planetas, los meteoritos, etc. La física terrestre refiere a la interacción y movimiento de los cuerpos no vivos que se encuentran en la Tierra. Y la física terrestre se va a subdividir en física y química. La física es aquella ciencia que estudia, como dijimos, el movimiento y la interacción entre cuerpos. En este caso, de cuerpos que no en su aspecto de tener vida o no tenerla. Química es la ciencia que estudia la composición interna en cuanto a elementos y moléculas de los cuerpos terrestres. Aquí todavía sin hacer referencia a si estos cuerpos están vivos o no vivos. Es decir, no en cuanto a su organicidad. Nótese que aquí entonces la palabra que se remite es física. Y nosotros habíamos dicho la física es la ciencia natural por excelencia, por antonomasia, porque es la más abstracta, la que puede predicarse de todos los objetos de estudio, en tanto se refiere a al movimiento e interacción entre estos cuerpos. Por otro lado, tenemos al rubro física orgánica. La física orgánica se divide en dos, la física orgánica individual
y la física orgánica social. La primera, la física orgánica individual, refiere entonces a movimiento e interacción, composición ahora también, de los cuerpos vivos o que denotan formas de vida en tanto individuos. Ahí vamos a encontrar a la fisiología y la biología. Fisiología en cuanto a las formas específicas de los cuerpos vivos. La forma en tanto a su exterioridad tanto como a su interioridad, es decir, el aspecto, la conformación física material externa, pero también la interna, la de los órganos. La biología va a ser esa ciencia que se va a encargar de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos vivos en cuanto a su composición y función. Estas van de la mano, ¿no? Composición y función. Aquí entonces estamos hablando de función de los órganos, función de los sistemas digestivo, respiratorio, nervioso y funciones como nutrición y reproducción del cuerpo individual. Nótese que hay un paralelismo entonces. Dentro de la física inorgánica tenemos a la física y química, y de la física orgánica tenemos a la fisiología y la biología. Física y fisiología, cada una perteneciente a un rubro distinto, refieren sobre todo a la composición, más bien la forma y el movimiento de los cuerpos, mientras que química y biología atienden a la composición y la biología adiciona a la composición la noción de función. Regresamos al rubro de la física orgánica. Dijimos, con fisiología y biología hemos tratado todas las ciencias que tratan a la física orgánica individual, pero existe también la física orgánica social, es decir, aquella que refiere a la interacción entre los cuerpos en tanto que están vivos o manifiestan vida, pero ya no lo referido a un individuo, sino a la relación e interacción entre varios, es decir, la física de la interacción entre esos cuerpos en tanto son múltiples. A esta le llama también Comte sociología. Lo importante aquí no es tanto aprendernos cuáles son cada una de las ciencias particulares positivas, bajo qué rubro se encuentran, sino que denotemos la dinámica de esquematización que estamos encontrando en ellas. En la física inorgánica estamos atendiendo a lo no vivo. En la física orgánica atendemos a lo vivo en su aspecto individual y en su aspecto social. Y lo que nos había dicho en el primer punto, Comte, es que la filosofía se centraba en dar unidad a las ciencias particulares al jerarquizar y organizar el saber bajo el criterio lógico que parte del saber más simple a el más complejo. Es decir, la filosofía reproduce el orden de complejización de las ciencias que inicia desde las más simples, física celeste y física terrestre, y se va haciendo más complejo hasta llegar a las últimas del segundo rubro, la física orgánica social. La ciencia más compleja entonces es la física orgánica social. Y las más simples son la física celeste y terrestre. Ahora, ¿qué está entendiendo Comte por esa ciencia compleja, la más compleja de todos, la física orgánica social, o también llamada sociología? Esta se establece bajo la consideración de que los fenómenos sociales son susceptibles de ser estudiados y explicados por medio de los métodos de ciencias más simples, como cuáles, como la que habíamos mencionado, física, química, y biología, pero sobre todo física y biología. Lo que nos está diciendo Comte es que la ciencia más compleja atiende a su objeto de estudio retomando elementos del método de las ciencias más
simples. Es decir, que lo más complejo se explica por lo más simple. Y aquí el objeto de estudio de la física social o sociología son los fenómenos sociales, lo que hace el hombre como colectividad, como ente social. Y lo que nos está diciendo es lo que hace la humanidad, el género humano, se puede explicar por el método y las leyes de la física o la biología. A esto se le conoce como reducción sociológica. Es decir, de nuevo, estás explicando el todo por la parte. Explicas la complejidad de la vida humana social por lo simple o por la parte, por su constitución física o biológica, por elementos del método científico de la física o la biología. La sociología se va a dividir en dos partes, estática social y dinámica social. La estática social refiere al orden natural de las sociedades humanas que se van a jerarquizar de inferiores a superiores. Es decir, es susceptible de ordenar y jerarquizar a las sociedades humanas de acuerdo a ciertos elementos de su cultura. Y esto se realiza con base en elementos que retomamos de la física o la biología. Por otra parte, tenemos también a la dinámica social que estudia al progreso natural de la humanidad, cómo las distintas sociedades humanas van evolucionando, progresando, desarrollándose, y en ese sentido algunas son más desarrolladas y son superiores y otras son menos desarrolladas y por lo tanto inferiores. Aquí cabe enfatizar algo muy importante. Antes de Comte no existía algo llamado sociología. Él es el padre fundador de la sociología. Para ello utiliza este término, sociología, sociologos, atendiendo a una raíz latina y una raíz griega, ¿no? Logos. Y esto se explica porque esta palabra, como lo estoy señalando, tampoco había sido acuñada con anterioridad, no es producto de la herencia de la cultura griega ni de la cultura latina, sino que es producto precisamente de un solo individuo, Augusto Comte, que está buscando dar nombre a esa nueva ciencia que no había sido ensayada con anterioridad, la sociología, aquella que busca estudiar a los fenómenos sociales, considerados los más complejos, por medio de una metodología que retoma elementos de ciencias más simples, la física o la biología. Esto tiene que ver también con el llamado intelectualismo de Comte. Si la sociología va a estudiar al ser humano como género, a las sociedades humanas, va a denotar un elemento específico de la existencia humana. Para él lo más importante es la capacidad intelectual del hombre. ¿Por qué? Porque esta es la que retoma los datos dados a la experiencia, los datos positivos, y los elabora. Es para Comte la raíz de todo el conocimiento está en la experiencia. Pero la facultad humana más importante en relación con la experiencia no es la intuición ni la sensibilidad, sino lo intelectual. ¿Por qué? Porque lo intelectual es lo que le ayuda al hombre a dar forma y generar propiamente conocimiento a partir de la experiencia. El intelectualismo de Comte es entendido como la primacía de lo intelectual. Para él, lo intelectual es lo más importante de los distintos componentes del ser humano. Y nos dice lo siguiente: las ideas y las opiniones dictan el curso del mundo. No la totalidad del hombre es lo que indica cómo va transformándose el mundo, sino solamente una parte de él, lo intelectual. Nos dice también, una reforma intelectual constituye la condición de posibilidad de cualquier cambio en el mundo, incluyendo una posible reforma social. Y se acordarán que en las primeras diapositivas habíamos señalado que para Comte el ideal de su filosofía especulativa de la historia, aquello que él consideraba como el
momento hacia donde se dirigía la totalidad de la humanidad era a esa unidad social altruista, perfecta, pacífica, desinteresada, y que para llegar a ella era necesaria una reforma social que estaría mediada por la ciencia. Pues aquí lo que estamos viendo es un desglose de esas mismas ideas. Es la ciencia la que va a generar una reforma intelectual, una reforma del modo de pensar del hombre, que terminará propiciando una reforma social que culmine en esa unidad social perfecta, altruista. Lo que está haciendo de fondo aquí Comte también es criticar a las sociedades de su tiempo. No puedes afirmar la necesidad de la reforma social sin implicar en cierto modo que hay algo que requiere ser reformado, que hay algo que no es completamente adecuado y que requiere ser transformado. Aquí entonces está hablando de las revoluciones y crisis ético-políticas de su época que, según él, se debían a la anarquía intelectual. Nos dice, la situación de las sociedades actuales es inadecuada. Están en medio de revoluciones y crisis ético-políticas, y estas se deben a la anarquía intelectual, es decir, a una profunda divergencia de los distintos espíritus respecto a las formas fundamentales de la vida, en cuya firmeza radica la posibilidad de un verdadero orden social. Es decir, esta anarquía intelectual se entiende como la pluralidad de opiniones, pluralidad de ideologías, que los hombres no estén de acuerdo, sino por el contrario estén antagonizando unos con otros en cuanto a creencias e ideologías. ¿Por qué? Porque esta anarquía intelectual, esta falta de unidad en cuanto a creencias e ideologías, no ha permitido que los hombres se pongan de acuerdo para avanzar todos de modo conjunto hacia un fin común, que precisamente para Comte será la unidad social altruista. Para Comte, el problema social es la fragmentación, la pluralidad de ideologías. Y lo que va a propiciar la reforma social, la solución a ese problema social de la anarquía intelectual, es precisamente la unificación intelectual por medio de la ciencia. ¿Por qué? Porque para Comte la ciencia genera resultados, fórmulas y leyes de valor universal que no son susceptibles de duda ni de crítica por parte de los individuos. Son verdades hasta entonces inamovibles que pueden servir como ese conjunto de creencias comunes para todos que los haga avanzar persiguiendo el mismo fin. Lo que quiere es unificar a todos los espíritus, a todos los hombres, en la persecución del mismo fin, y esto lo quiere hacer por medio de la ciencia positiva. Otra parte importante de este intelectualismo es la propuesta de su ley del progreso. Él afirma que cada rama de nuestro pensamiento atraviesa necesariamente, aunque no siempre de modo simultáneo, por gradaciones de progreso casi insensibles. Es decir, respecto al pensamiento humano, Comte considera que existen distintos ámbitos: el ético, el religioso, el artístico, el científico, etc. Son distintos ámbitos en los que se ha desarrollado el pensamiento humano. Y lo que está haciendo es que todos ellos están avanzando hacia estadios cada vez mejores, cada vez más acabados, más perfectos. Es decir, están progresando, están mejorando. Sin embargo, no todos ellos progresan al mismo tiempo, de modo simultáneo. Lo que a él le interesa afirmar aquí es que a pesar de que no estamos evolucionando en todos los aspectos de nuestro pensamiento al mismo tiempo, estamos evolucionando de modo necesario. Es decir, no es algo que podamos detener, obstaculizar o que podamos retroceder en ese desarrollo, sino que necesariamente estamos avanzando hacia estadios cada vez mejores. Y esto va a tener entonces mucho que ver con
su ley de los 3 estados. Esta ley indica que la generalidad de la humanidad tiene que avanzar de modo necesario por 3 estados. Es decir, que todos los seres humanos en su desarrollo intelectual tendrán que pasar por cada uno de estos estados de modo necesario e inevitable. Recuerden que para Comte, la parte de la constitución humana que lo caracteriza y que es la más importante es precisamente su capacidad intelectual, de tal modo que su idea del desarrollo humano se centraría, como es evidente, en esa capacidad intelectual. La ley de los 3 estados de Comte sostiene que el hombre entonces tiene que atravesar al estado teológico ficticio, después al metafísico o abstracto y finalmente al positivo o científico, sin posibilidad de brincarse pasos, brincarse estados, ni de retroceder en su progreso. El estado teológico ficticio es aquel en el que los hombres consideran que la explicación de los fenómenos que los rodean radica en la acción directa y permanente de agentes sobrenaturales particulares y personificados. Es decir, que radica en la acción directa de deidades o figuras divinas, que precisamente por estar personificadas están dotadas de intención y voluntad, de tal modo que el hombre explica lo que le rodea como resultado de la intención y voluntad divinas. Por lo tanto, el hombre también se siente y se concibe a sí mismo como un ser que no tiene influencia alguna en el entorno. A esto le considera Comte el punto de partida del pensamiento, es decir, el primer estado que atraviesa el hombre en su evolución intelectual, que por lo tanto también es, según Comte, una forma de pensamiento primitiva, inculta, que tiene que dejarse atrás. El estado metafísico o abstracto es aquel en el que la explicación de los fenómenos que rodean al hombre radica o se hace descansar en la existencia de entidades metafísicas abstractas, que por su misma naturaleza metafísica no son susceptibles de experiencia sensible y por lo tanto no son susceptibles de ser trabajadas por medio del método científico. ¿Como cuáles son esas entidades metafísicas abstractas? La sustancia, la esencia, la finalidad, los accidentes, etc. Todas estas nociones que nosotros, con las que nosotros estamos tan familiarizados, que son tan tratadas en filosofía, sobre todo en la filosofía clásica y medieval. Para Comte, el estado metafísico o abstracto representa un estado crítico respecto del anterior, el estado teológico, porque precisamente lo pone en tela de juicio y prepara el abandono de ese estado teológico y el avance hacia el estado que le sigue o posterior, que es el estado positivo. Por ello, para Comte, el estado metafísico o abstracto es preparativo respecto del estado positivo. Su único valor o función es precisamente preparar al hombre para llegar al estado positivo, romper con lo teológico ficticio e iniciar la trayectoria que habrá de decantarse en el estado positivo o científico en última instancia. Es entonces un estado de transición. El tercer estado, el estado positivo o científico, es aquel donde se da la explicación verdadera de los fenómenos que rodean al hombre. Y esta explicación verdadera es aquella que se basa únicamente en el razonamiento y la observación de los hechos que nos rodean. Es decir, es aquella que se basa sobre la capacidad intelectual del hombre, sobre su razonamiento, su facultad para elaborar sobre los datos dados a la experiencia, y es también aquella que descansa sobre la observación. Ustedes recordarán que precisamente el primer paso del método científico es la observación
¿De qué? De los hechos o fenómenos particulares. Lo que sostiene aquí Comte, entonces, es que solamente la explicación de los fenómenos que nos rodean, que atienda a la experiencia, al método científico, a la capacidad intelectual del hombre, a su razonamiento, es una explicación verdadera. Las dos anteriores, la explicación teológica y la explicación metafísica, son erróneas y deben de ser abandonadas. La única explicación verdadera, la única que es válida para Comte, es la explicación cercana a lo científico y a la experiencia. Según Comte, esta es la única que nos permite descubrir las leyes o las relaciones objetivas que subyacen a los hechos o gobiernan a los fenómenos que nos rodean. Recuerden, de nuevo, que uno de los últimos pasos del método científico es la comprobación de la hipótesis y la formulación de tesis en la forma de fórmulas, leyes o teorías. Aquí entonces Comte sostiene que el estado positivo científico es el estado último, el más acabado, el de mayor perfección en cuanto al desarrollo humano. Por eso entonces lo considera como el estado último al que tiene que llegar el hombre necesariamente. De su lado izquierdo verán una pequeña imagen que nos refiere cómo el hombre va atravesando a través de estos tres estados, perdón por la redundancia, va atravesando estos tres estados, pasando de una forma de explicación del mundo sobrenatural a la natural, de la consideración de la divinidad a la consideración de las entidades metafísicas y finalmente a la consideración de lo que nos rodea como fenómenos naturales. Si en este momento encuentran ciertas similitudes entre la propuesta de Comte y la de Giambattista Vico, están ustedes en lo correcto. Recordarán que Vico también sostiene que el hombre va avanzando por distintas edades o fases y que estas van de 3 en 3. Lo más importante es que ambos, Comte y Giambattista Vico, les adjudican a cada uno de estos estados o fases un régimen social y una forma de filosofía propia. Por lo demás, sus propuestas son bastante distintas, pero lo que yo quería señalar como similitud era precisamente esto, que consideran que a cada estado corresponde una forma de organización sociopolítica específica y una filosofía específica. En el caso de Comte en particular, al estado teológico ficticio corresponde un régimen social sacerdotal y militar. ¿Por qué? Porque si lo que está dominando en ese estado es la explicación de los fenómenos, con base, como si tuviera su base en la acción de las divinidades, de lo divino de las deidades, en el mundo de lo humano, en el ámbito sociopolítico humano, se le atribuye autoridad precisamente a aquellos que se consideran interventores entre lo divino y lo humano, es decir, los sacerdotes. Por eso el régimen sacerdotal es característico del estado teológico, ayudado por el poder militar que auxilia al régimen sacerdotal a poner orden material dentro de las comunidades humanas. A este estado, el teológico ficticio, también corresponde una filosofía propia, una filosofía teológica, donde lo filosófico y lo teológico no se han distinguido del todo y se hace basar la consideración de la totalidad de la existencia en el fundamento divino de lo que nos rodea. La expresión más acabada, según Comte, de este tipo de filosofía teológica es el monoteísmo cristiano, aquel que hace descansar la explicación de la totalidad del universo en la figura divina y que esta figura divina no es diferenciada y plural, heterogénea, sino por el contrario, homogénea y única. El monoteísmo cristiano. Al estado metafísico o abstracto corresponde un régimen legista y moderno, basado
en la consideración importante de las leyes generadas por el hombre, basada en el desarrollo de la capacidad humana, que a pesar de ser un régimen bastante bueno, de ser un régimen considerado adecuado por Comte, no es el mejor de todos. A este estado también corresponde una filosofía propia, la filosofía metafísica, cuya mayor expresión es aquella doctrina que elabora la idea de la naturaleza, es decir, aquella que empieza a darse cuenta que el modo de explicar lo que nos rodea no es atribuirlo a una voluntad sobrenatural, sino a un orden preestablecido que puede o no tener voluntad, como es la naturaleza. Aquí nos habla de panteísmos filosóficos. Está pensando sobre todo en propuestas como la de Spinoza, que todavía está ligada a una figura divina, pero no dotada por completo de intención, voluntad, ni que interviene en la vida de los hombres constantemente, sino una realidad divina que es más bien ordenadora, más que interventora en la vida humana. Finalmente, el régimen sociopolítico que corresponde al estado positivo científico será un régimen altruista, racional y pacifista. Es decir, el resultado de esa reforma social de la que nos hablaba Comte al inicio, esa unidad social altruista que constituía para él el fin último de la historia, aquello a lo que tenemos que tender. Es un régimen altruista, es decir, en el cual los hombres se preocupan por el otro de modo desinteresado, racional porque se basa en el razonamiento, la experiencia y la observación, y pacifista porque se basa en la unidad de criterio e ideología en torno a la objetividad de la ciencia. Según él, en este régimen pacifista no habrá conflicto porque todos los hombres están de acuerdo, en tanto todos afirman como verdaderas las formulaciones últimas de la ciencia. La filosofía propia de este último momento, el positivo científico, es la filosofía positiva, es decir, la que él mismo está proponiendo. Una filosofía positiva en la cual lo filosófico no es ajeno a la ciencia, sino que es cercano a la ciencia e incluso se subordina a ella. La máxima expresión de esta filosofía positiva, según Comte, es la muy conocida ley newtoniana de la atracción universal, que no es más que otro nombre para referir a la ley de la gravitación universal. Ahora bien, necesitamos ahondar en las características específicas de ese último estado del desarrollo humano, el estado positivo científico. Como su nombre lo dice, es aquel en el cual se coloca una desmedida confianza en la ciencia, en los resultados de la aplicación del método científico, pero también es aquel que se caracteriza por un espíritu agnóstico, es decir, aquel en el que se reconoce la imposibilidad de llegar al conocimiento de nociones absolutas y se renuncia a especular sobre el origen y finalidad de la existencia, así como sobre sus causas primeras y sus fines últimos. Todos estos grandes problemas de los que se ha ocupado la filosofía, sobre todo antes de la modernidad, son aquí expulsados del ámbito propio de la filosofía positiva, pero también del conocimiento que va a privar en el estado positivo científico. Se le considera entonces un afán agnóstico porque implica la imposibilidad de generar un juicio afirmativo o negativo sobre ciertas nociones, que en este caso son origen y finalidad de la existencia, causas primeras, fines últimos. También podríamos referir al bien supremo, a la idea del deber, etc. Comte considera que en el estado positivo ya no es necesario preguntarnos por estas nociones, tenemos que afirmar la imposibilidad de la certeza sobre estas nociones y renunciar a investigarlas. ¿Por qué? Porque todas ellas son realidades metafísicas, es decir,
que no son susceptibles de manifestarse ante nuestra conciencia por medio de la experiencia sensible. Es decir, también que no son susceptibles de comprobación científica y por lo tanto no se les puede aplicar el método científico. Otra característica importante del método científico es que se van a representar a los fenómenos particulares y temporales únicamente como casos particulares o ejemplos de un tipo general de hecho o de la expresión de una ley universal. ¿Esto por qué? Porque recuerden que, y esto ya nos lo había señalado Aristóteles con anterioridad, la ciencia no se ocupa de lo particular en tanto particular. Comte retoma esa noción y considera que el método científico no atiende a los fenómenos particulares solamente en su inicio, en los primeros pasos de la observación. Más adelante ya no se interesa por lo particular, sino por el contrario, por lo general o lo universal. De aquí que los fenómenos particulares y temporales van a tener su lugar dentro de la filosofía positiva y dentro de la forma de pensamiento positiva únicamente como casos o como ejemplos en los que se está manifestando la generalidad y la universalidad, que son las que verdaderamente interesan a las ciencias positivas. Es decir, se les va a considerar como casos particulares de un tipo general de hecho o como la manifestación o expresión particular de una ley universal. Comte también va a considerar que este estado positivo ya está empezando a darse. Al momento en el que él genera su propuesta, el estado positivo ya está empezando a hacerse presente, sin embargo, no del todo. Para él, el inicio de este estado se ubica en la propuesta de Bacon, Galileo y Descartes. Los tenemos del lado derecho. Hasta arriba, Bacon, quien fue uno de los primeros filósofos en reflexionar sobre el carácter de la cientificidad y de los primeros en reflexionar sobre la justificación metodológica de la ciencia. Tenemos también a Galileo, quien, recuerden, junto con otros, es responsable de abandonar el paradigma de concepción del universo geocéntrico y la posterior adopción del paradigma heliocéntrico. Una de sus frases famosas, ustedes lo recordarán, es "sin embargo se mueve", ¿no? Refiriendo en este caso a la Tierra, no como centro inmóvil de nuestro sistema planetario, sino por el contrario, que se mueve en torno al Sol. También vamos a encontrar del lado derecho a Descartes, quienes ustedes reconocerán claramente por su propuesta del discurso metódico y la duda metódica. Es decir, este filósofo tan importante de la época moderna que precisamente trata de desterrar de la edificación científica a todo aquello que sea supersticioso, a todo aquello que no esté bien fundado y a todo aquello que pueda concebirse como un error tanto de los sentidos como del intelecto. Comte va a considerar que Bacon, Galileo y Descartes se van a descollar entre otros pensadores precisamente por sus propuestas que ayudaron a desarticular a la superstición y a la escolástica. Es decir, a la superstición entendida como creencia no fundada y a la escolástica como esta forma de pensamiento en relación sobre todo con el método que se basaba en la autoridad de otros y en textos antiguos, así como en comentadores renombrados que eran considerados solamente como autoridad para suplir la reflexión propia. Nos dice, el estado positivo inicia con ellos tres, pero todavía no se realiza del todo, todavía no se realiza por completo. Cuando lo haga, se mostrará como lo que verdaderamente es, como el estado fijo y definitivo del pensamiento humano, es decir, como el culmen o el clímax del desarrollo del hombre en cuanto a aquello que es lo más importante, lo intelectual. Y
nos va aquí a especificar que el régimen bajo el cual tendrán que ordenarse los hombres en este estado positivo de la historia va a ser un régimen racional, altruista y pacifista. Precisamente en cuanto a su carácter pacifista y altruista, surge la importancia que tiene la religión de la humanidad como esta propuesta sui generis, peculiarísima de Comte, que generó muy al final de su vida. Esta religión de la humanidad, como nosotros ya habíamos señalado, es una religión que no tiene parangón con ninguna otra, no se le puede comparar con ninguna otra religión histórica, porque precisamente es una religión que quita peso e incluso omite toda la acción o todo el papel que pueda jugar Dios o lo divino dentro de la religión. La religión de la humanidad es una religión inmanente basada en la comunidad de los hombres por el amor y la sabiduría. Es decir, del carácter vinculante propio de la razón, que refiere a la mediación entre lo divino y lo humano, pero también de los hombres entre sí en torno a lo divino, Comte se va a quedar únicamente con el vínculo de los hombres en torno a, ya no lo divino, sino en torno al amor y la sabiduría. Y va a hacer a un lado la figura de lo divino y va entonces a anular esa vinculación entre lo divino y lo humano. Esta religión está desprovista de una orientación o una finalidad trascendente. No considera que el fundamento de la existencia y todo aquello que nos rodea trascienda a este ámbito de la realidad. No existe ese principio trascendente que sería Dios o los dioses. Es por lo tanto completamente inmanente. Refiere únicamente a los lazos complejos y significativos que se establecen entre los hombres al entrar en contacto con el mundo. Lo importante es que para Comte es que esta religión se va a caracterizar por su altruismo, es decir, por incitar a los hombres a considerar al otro sin imponerle los intereses propios, la ayuda desinteresada del otro sin buscar el provecho propio. Es precisamente esta consideración del otro lo que va a permitir, según Comte, llegar a una sociedad pacifista. Finalmente, ya que hemos abordado algunos de los puntos más importantes de la propuesta positivista de Comte, es necesario puntualizar algunos de sus elementos. Número 1, su afirmación del progreso, señalar que el hombre, según Comte, va avanzando de acuerdo a etapas, a edades o estados, y que lo hace cada vez mejorando. Luego, ese progreso es secuencial. Como dijimos, va por etapas, edades o estadios que van ordenados, que no pueden brincarse unos, el hombre no puede brincarse algunos ni puede retroceder en este avance. Es un progreso secuencial necesario en el sentido de que tiene que darse este avance inevitablemente. No es algo que el hombre decida racionalmente, que pueda o no pueda hacer. Es algo que se le presenta como una tendencia a la cual no puede rechazar. Es también un progreso secuencial necesario, positivo, en el sentido de que se considera que lo que se está dando en este avance es precisamente el desarrollo propio del hombre, que es benéfico para él en tanto se está realizando en su plena humanidad. Otra cosa importante es que se entiende a este progreso en clave intelectual. La parte del hombre que se está desarrollando cabalmente con el paso de la historia a través de estos tres estados es su facultad intelectual. No tal cual lo corpóreo, no lo emotivo, no lo imaginativo, sino lo intelectual. Otra característica importante, como ya habíamos dicho, es que versa sobre la totalidad de la humanidad en su conjunto.
No es el desarrollo de los individuos, no es el desarrollo de unos cuantos pueblos, es el desarrollo de la totalidad de la humanidad, aunque sea de modo heterogéneo, aunque sea que algunos ya van más avanzados y otros un poco más atrás, pero todos se están dirigiendo hacia el mismo punto. Esto, sobre todo en relación con la idea de necesidad, del progreso necesario, es lo que nos indica que la propuesta de Comte tiene un carácter de determinismo y de un determinismo mucho más restringido o extremo. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo que el hombre está condicionado a atravesar por estos 3 estados, pero que puede o no hacerlo, sino que lo que nos plantea es que el hombre tiene que necesariamente, inevitablemente, pasar por cada uno de estos 3 estados y que no puede regresarse ni puede brincarse alguno de ellos. Esto es una tendencia, por así decir, natural en el hombre. Esto lo remarco sobre todo para señalar una diferencia importante entre la propuesta de Comte, la de Hegel y la de Vico por una parte respecto a la de otros autores como por ejemplo Kierkegaard. Comte, Hegel y Vico, Giambattista Vico, sostienen la idea de avance, desarrollo del hombre necesario. Es decir, afirman el progreso necesario, el que tiene que darse, el que se presenta como una tendencia natural en el hombre y que el hombre no puede contravenir. A esto se debe entonces que se les consideren propuestas más o menos deterministas. Mientras que otros autores, como Kierkegaard, afirman el progreso humano, pero no el progreso necesario. Para Kierkegaard, el desarrollo del hombre es un desarrollo contingente. El avance del hombre, su desenvolvimiento es producto de su esfuerzo, de su elección y del ejercicio de su libertad y de su voluntad. No es algo que se dé naturalmente, espontáneamente, sino algo que se tiene que dar de modo virtuoso, esforzado. Y en esto radica una de las diferencias más importantes entre estos filósofos. Por un lado, Comte, Vico y Hegel, y por el otro, pensadores como Kierkegaard, como Vasconcelos, como Antonio Caso, etc. Muy bien, hasta aquí llegamos con nuestra exposición sobre la filosofía positiva de Comte y en específico con la exposición de su ley de los 3 estados. Con que ustedes recuerden lo propio de esta ley, ya tendrán los elementos básicos para recrear el resto de su propuesta. Recuerden que son 3 estados, teológico, metafísico y positivo. Recuerden que el paso de un estado a otro se da de modo secuencial, necesario, y que indica un desarrollo benéfico para el hombre. Recuerden también que lo que se está desarrollando en el ser humano es principalmente su capacidad intelectual y que lo que propicia este avance del hombre es el desarrollo de las ciencias positivas particulares, respecto de las cuales la filosofía adopta una postura subordinada. La filosofía positiva será aquella que, como habíamos dicho, reúne, ordena y jerarquiza los resultados de las distintas ciencias positivas. Pero lejos o más allá de las ciencias positivas, la filosofía no tiene nada que decir. La filosofía para Comte no tiene por qué centrarse en nociones como las causas primeras, los fines últimos, el bien supremo, las normas morales. Esto no es algo que le competa a la filosofía. La filosofía para Comte es únicamente labor enciclopédica sobre los resultados de las ciencias particulares. Muy bien, dejémoslo aquí. Si tienen alguna duda, por favor no duden en escribirlas en la caja de comentarios que se encuentra más abajo en este mismo canal. Esas preguntas quedarán abiertas para que el resto de sus compañeros puedan consultarlas, así como las respuestas.
Les agradezco y espero que estén muy bien. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego.